dejó precisamente para seguir. ¿Sí? Nos dejó pisadas para que vos y yo las imitemos, para que vos y yo las continuemos, las sigamos. ¿Sí? Así que bueno, vamos a leer Mateo, vuelvo a repetir, 26 del 36 al 46. Si ya lo tenemos, vamos a compartirlo. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido orar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos a ver, se acerca el que me entrega. Bien. Cuando leía esta enseñanza me daba cuenta, y siempre hemos escuchado, de que Jesús padeció todo lo que nosotros como seres humanos podemos padecer. Vivió lo que nosotros como seres humanos podemos vivir. Es decir, experimentó toda la clase de situaciones, dolores, y se impuso a ellas para dejarnos un ejemplo. ¿Sí? Y cuando leía esta enseñanza había algunas cosas que puntualmente me hacían ruido, que sobresaltaban en mi mente, en mi espíritu, y que hoy quiero compartirles. Primero, lo que tenemos que saber cuando hablamos de Getsemaní, es un lugar que es conocido como un lugar prensa de aceite, que se le dice, ¿sí? Un lugar de sufrimiento, de situaciones de agonía, ¿sí? Entonces, hoy quiero que hablemos acerca de 4 cosas, 4 áreas en las que como cristianos, como personas, como seres humanos, necesitamos aprender a imponernos. ¿Sí? Necesitamos aprender a sobresalir, a sobrellevar o a estar por encima de esas 4 situaciones de las que quiero hablarte hoy. La primera que quiero que compartamos y tiene que ver con las emociones. ¿Cómo dice la historia esta que Jesús estaba? Triste. Jesús estaba triste. Jesús no disimuló y no se encargó de ocultar absolutamente nada. La Biblia dice que estaba triste, y triste profundamente. ¿Sí? Muchas veces no logramos pasar de las emociones a la responsabilidad, y esa es una de las primeras áreas en las que tenemos que aprender a imponernos vos y yo. Muchas veces venimos a una reunión de domingo, venimos a un encuentro especial, venimos a una situación que hay en la iglesia, a un momento que hay en la iglesia, y de repente nos encontramos con que las emociones afloran y estamos allá arriba, y hacemos promesas y le decimos al Señor: Señor, te adoro, te amo y quiero darte mi vida, y un montón de cosas más. Y cuando esa emoción que estaba allá arriba empezó a bajar hasta llegar a un punto de normalidad, de repente lo que habíamos prometido aparentemente ya no era tan necesario hacer. ¿Por qué? Porque nos cuesta pasar y entender que la emoción no puede gobernarnos. Nos cuesta pasar de la emoción a la responsabilidad y a la madurez. Nos cuesta horrores. Jesús dijo:
mi alma está muy triste. Ahora, yo quiero que se pongan un poquito los zapatos de Jesús y que podamos meternos un poquito en la situación. Una persona que está sufriendo una agonía, que está sufriendo dolores, verdaderos dolores, y que se encuentra en una situación muy difícil, naturalmente, humanamente, ¿no tiende a querer escapar de esas situaciones? ¿Sí o no? Sí. Naturalmente, por nuestra propia naturaleza pecaminosa, tendemos a querer evitar y huir de esas situaciones que nos generan dolor, de esas situaciones que nos ponen tristes. Es normal. Y más en situaciones en las que debiéramos obedecer. Una cosa es, quiero escapar de una situación triste, porque claro, me genera dolor, y otra cosa es cuando esa situación es producto de un error mío o es producto de una necesidad de obediencia. ¿Sí? Entonces, no logramos muchas veces pasar de esa emoción en la cual nos sumergimos por un momento a la madurez, a la responsabilidad. El Salmo 146 dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Ahora, no dice en qué momento, o no dice en determinados momentos. Le da una orden. Le da una orden, ¿por qué? Porque nunca la emoción puede imponerse a lo correcto. Nunca la emoción puede imponerse a lo que es madurez. Nunca la emoción puede imponerse a lo que es la responsabilidad que a vos y a mí nos toca. Nunca. Del pensamiento a la acción vamos debido a que, o muchas veces mejor dicho, no vamos debido a que no maduramos la fe lo suficiente como para entender que morir es ganancia. Nadie quiere morir. Como dice Diego, muchas veces sabemos que nos vamos, pero como que lo ponemos un poquito más lento porque queremos que dure 100 años. Vivimos en una sociedad que le da mucha relevancia a las emociones, ¿sí o no? Le da muchísima relevancia a lo que sentimos, a lo que queremos, a los deseos, a los placeres, apagando dentro al espíritu muchas veces. Imagina que hubiese pasado si Jesús, en medio de ese contexto, primero hubiese dicho: gracias papá, como lo dijo previamente, porque yo sé que me escuchás. Y después, en medio de ese momento, hubiese dicho: Señor, la verdad que estuve considerándolo. No sé si debiera ir a la cruz. Me parece que lo mejor sería que busquemos otra alternativa, otro atajo. Imagínense si Jesús hubiese hecho eso. Primera cosa que vos y yo debemos sobreponernos, y es a las emociones. Nunca estas pueden gobernarnos. Nunca las emociones pueden gobernarnos. Bendice, alma mía, a Jehová. Obedece, alma mía, a Jehová. Camina, alma mía, hacia lo que Jehová te está diciendo. No podemos dejarnos llevar por emociones de un estado, de un contexto, de una situación, y no validar esas emociones con la palabra de Dios. Y no validar esas emociones con la palabra de Dios. ¿Podemos estar tristes? Claro que podemos estar tristes, porque por esta naturaleza pecaminosa en la que estamos, sufrimos muchas veces situaciones justas o injustas. Pero estamos en un mundo natural. Y muchas veces vivimos cosas que no nos gustaría vivir. Las emociones, sin estar comprometidas y sometidas al Espíritu Santo, nos llevan para cualquier lado. Nos llevan a lugares que no quisiéramos. Y el salmista vio la necesidad de someter a su alma y que ésta recuerde cada uno de los beneficios de Dios. Todos y cada uno. En momentos donde la emoción pareciera ser como los electrocardiogramas, es cuando vos y yo debemos recordar los beneficios del Padre. Segundo punto.
Dijimos las emociones primeramente. Lo segundo que vos y yo debemos someter, o a lo que nos debemos imponer, es a los pensamientos. Fíjense que Jesús en un momento le dice: Padre, si puede, pase de mí esta copa. Claro, era humano. Además de ser Dios, también era humano. Estaba en un cuerpo de barro como el que vos y yo tenemos. Y lo que Jesús necesitó hacer fue someter sus pensamientos y alinearlos con los pensamientos del Padre. No se haga lo que yo quiero. Si se hiciera lo que cada uno de nosotros quiere, ninguno andaría alineado en este lugar. Tal vez hoy estaríamos en otro lado. Los pensamientos deben ser alineados a la voluntad de Dios para nuestra vida. Dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. También debemos validar si nuestros pensamientos son acordes a la palabra de Dios, a lo que Dios piensa. Porque a veces queremos escuchar algo que creemos que viene de Dios. Y a veces puede ser nuestra propia conciencia hablándonos cualquier otra cosa que no necesariamente está validado por la palabra de Dios. Cuando Jesús le dice al Padre que no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres, nos muestra que nuestros pensamientos pueden llevarnos también a un destino equivocado o meternos en un barco diferente. La Biblia nos enseña que tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. Por eso también nuestros pensamientos deben ser sometidos al señorío de Cristo. Entonces, nos encontramos en ocasiones cuando de verdad hacemos un análisis en nuestro ser interior, encontramos con que hay pensamientos que no necesariamente provienen de Dios. Nos encontramos con que hay cosas que estaban en nuestro valero, como dirían algunos por ahí, y que no necesariamente Dios las puso ahí, sino que nosotros dejamos que el sistema fuera formateando ciertas particularidades. El pensamiento, los pensamientos. Lo tercero que quiero compartirte, y que también debe ser sometido a la obediencia a Cristo, es la concupiscencia. ¿La qué? La concupiscencia. Nuestros deseos carnales. Es lo tercero que Jesús sometió. Fíjense, en un momento yo me imagino, y lo pensaba porque a mí me pasa, no necesariamente porque a lo mejor le haya pasado al Señor, pero yo me imagino cuando uno va a orar, ¿no? Uno va a orar y a veces está tan acelerado que a veces no tengo, Señor, y es como que uno va saltando. Y uno en esa cuestión de tranquilizar el espíritu muchas veces le cuesta. Y está con la cabeza mil y pensando en tal o cual cosa. Y Dios nos dice: no, tranquilo. Y Jesús, fíjense que en un momento dado estaba orando, volvió, lo vio esto, qué cabecita, y se agarraba la cabeza y volvió de nuevo. 3 veces. 3 veces. Y después fíjense que en un momento le dice a los discípulos: muchachos, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Presten un poquito de atención, cabezones. Dense cuenta que ustedes pueden tener las mejores intenciones, pero si no someten su carne a mi espíritu, la vamos a pasar mal. La carne es débil y solo responde a esas emociones y pensamientos no sometidos, a esa concupiscencia sin someter. Todos tenemos una concupiscencia sin someter al señorío del Padre, que puede llevarnos muy lejos si no prestamos atención. Y a veces pensamos deseos carnales y a veces lo llevamos todo aparentemente que fuera la parte sexual nada más.
Y deseo carnal puede ser deseo de bienes, posesiones, amor al dinero. Puede ser, generalmente, y buscaba una definición, una idea, y a veces es el exceso de amor, de deseo por esas cosas. No es un problema el hecho de querer determinadas cosas, el problema es cuando es en exceso y cuando eso nos arrastra y nos empuja lejos de Dios y del señorío de Cristo. Fíjense, en Santiago 1.14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Otra versión dice, al contrario, cuando somos tentados son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. O sea, y este es un buen ejemplo para decir, no le echemos la culpa al diablo. A veces somos nosotros mismos que no hemos sometido nuestros deseos al señorío de Cristo. Y entonces, como el diablo sabe, sí, cuáles son nuestros talones de Aquiles, y muchas veces nosotros lo desconocemos, aparentemente, entonces, muchas veces es esa área, ese punto, ese talón de Aquiles el que muchas veces empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y a traernos problemas. Porque vos y yo debemos reconocer cuál es mi concupiscencia, cuál es esa cosa que me molesta, que me incomoda, que no me deja ser lo que debo ser, que no puedo someter al señorío de Cristo por A o por B o por C o por Z. Tal vez lo que a vos te afecta no es lo mismo que a mí me afecta, pero hay algo y debemos aprender a reconocerlo. Un talón de Aquiles que es una debilidad y que nos puede llevar a la muerte. Así como en su momento, de ahí viene la frase, ¿verdad? En su momento al gigante Aquiles, una flecha certera en su talón lo llevó a la muerte. El significado del término concupiscencia, en primer lugar, tiene que ver con concupiscencia, que puede traducirse como ambición o codicia. A su vez, deriva del verbo concupiscere, que es sinónimo de codiciar de forma fuerte, es decir, exacerbadamente, exageradamente, más allá de los normales, de los parámetros normales. El concepto está vinculado a la moral y alude al anhelo exagerado de satisfacer deseos terrenales alejados de lo espiritual o de lo más profundo. Es el deseo desmedido de satisfacción de la carne. Claro, decimos carne como les decía antes y lo asimilamos con lo sexual, ¿verdad? Y no, puede ser cualquier otra área de nuestra vida. Puede ser cualquier otro aspecto. Lo tercero que vos y yo debemos someter y que Jesús se encargó de terminar de someter fue la carne. Jesús fue tentado en absolutamente todo. El diablo le propuso, mirá todo lo que te puedo dar si me adoras. En absolutamente todo. Tenemos ejemplos de sobra. Lo último que vos y yo debemos someter es la voluntad. La voluntad. La voluntad. Es lo último que debemos someter. Queremos hacer la voluntad conforme a lo que soñamos, creemos o evaluamos. A todos nos ha pasado en algún momento. Yo quiero ser esto y quiero hacer esto otro y muchas veces es una tarea alinear nuestra voluntad y ver qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y esa es la parte que más cuesta muchas veces. Señor, bueno, no escucho, Señor, no escucho. No, hay interrupciones, Wi-Fi no me están dando bien. Y entonces, claro, cuando Dios te dice, ¿y si yo quiero esto?
Pero Señor, a mí no me gusta. A mí inicialmente, y yo lo saben los que me conocen a fondo, no me gustaba la idea de predicar. Yo decía, predicar, yo cuando era adolescente, predicar yo, mínimo. Eso decían mis amigos, los que eran mis compañeros de época. Y Dios se abrió. Cuando sometí mi voluntad al señorío de Cristo, me di cuenta que lo que yo más detestaba es lo que iba a terminar amando y apasionándome por hacer. Porque era parte de los designios y la voluntad de Dios en base a mi ADN, lo que Dios había puesto en mí. Jesús sabía que sin doblegar la voluntad, sin sacrificio, sin muerte, no habría cruz. Y sin cruz, no hay vida. Él sabía que sin doblegar su voluntad no iba a haber sacrificio. Y sin sacrificio no iba a haber muerte. Y sin muerte no iba a haber cruz. Y sin cruz, vos y yo hoy no estaríamos aquí. No estamos dispuestos muchas veces a llevar la cruz simplemente porque no hubo muerte. Lo que les decía hoy, ¿no? Nos vamos a orar muchas veces y, Señor, sí, me acuerdo que hoy tengo que hacer esto. Y estamos a los saltitos y muchas veces nos cuesta doblegar los pensamientos, la voluntad, los deseos carnales, las emociones. Entonces vamos a los saltitos por la vida. ¿Por qué? Porque no hubo muerte. Muchas veces no hubo muerte en el día. Muchas veces no hubo una verdadera muerte de fondo. Desde el principio, desde lo que importa, que es un encuentro con Cristo. No sometimos nuestra vida en obediencia a su palabra. Entonces Jesús sabía que los discípulos necesitaban estar sometidos. De otra manera se iba a encontrar con un Pedro que... ¿O no? Porque nosotros somos así. Yo era así. A veces hablaba hasta para tapar las orejas. A veces hacía hasta para lo que se les pudiera ocurrir. Y detrás de todo eso, Dios necesitaba ir moldeando mi vida. Pero sin sometimiento es imposible. Hay cosas que necesitan morir en tu vida y en la mía. De lo contrario vamos a seguir siendo como Pedro. De lo contrario vamos a seguir experimentando lo que experimentó Pedro y el resto de los discípulos que cobardemente, soldado que huye sirve para nada, no lo agarra. No agarra. Porque es lo que hicieron los discípulos. Huyeron. Por eso le cuestionaban al Señor en algún momento si era necesaria la cruz o la muerte. Porque ellos tenían una idea de otro reino. Pedro sacaba su espada por esa situación, porque él también tenía una idea de otro reino. Él pensó que era con espada y hacha y vamos con la red y juntamos plata con los pescados para hacer... No, que era otro reino. Ellos tenían una idea diferente de reino. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Tu voluntad y la mía también tiene que estar sometida. Porque de lo contrario, hoy queremos servir a Cristo y mañana quiero hacer esto. Pasado queremos volver a servir a Cristo y pasado mañana queremos volver a hacer otra cosa. Y vamos así por la vida. Porque no hemos sometido nuestra voluntad al señorío de Cristo. Miren, hace algunos años, y meditaba esta semana en una historia, en una situación que me pasó puntualmente, que viví, y
y meditaba también un poco en el proceso de lo que son las ovejas, corderos, bovinos, todo eso. Ovejas, corderos, yo los mezclo, ¿no? Chivitos, como quieran que le pongamos. Y esta semana me puse a mirar, porque el Señor trajo a mi mente un pasaje. Y me puse a mirar un video donde veía el proceso por el cual iban llevando a la oveja rumbo al matadero. Y cuando veía el proceso, no muy largo porque tampoco me quería desmayar de sangre, mucho menos, pero cuando veía el proceso me daba cuenta lo duro que era la situación. Y vino a mi mente y me acordé, y después le preguntaba a Rosa también algunas particularidades, y me acordaba de algunas cosas cuando me tocó un día inocentemente yo acepté la invitación a cargar chivitos en un camión. ¿Quién me mandó? Pensé dentro de mí. Claro, yo de estómago sensible y corazón también sensible. Descubrí en primera persona la experiencia que viven esos animales. En un camino desconocido, en un camino lleno de estrés, de ansiedades, de angustias, de padecimientos, de dolores. Yo participando de la muerte de los chivitos. Y cuando miraba hoy, en estos días, cuando miraba y recordaba un poquito el proceso que vi de las ovejas que iban rumbo al matadero y pensaba en ese camino, una de las cosas que sí el Señor me hacía notar es: Sebastián, hay dos opciones. Vos como oveja, también. No sé si al matadero literalmente, pero también necesitas ir a la cruz. Y hay dos maneras, hay dos opciones. Vos podés tomar la decisión de ir a la cruz de la misma forma en que yo tomé la decisión de hacerlo. Dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vos podés tomar la decisión de someter todas estas cosas que yo hoy les he mencionado y decir: decido morir para poder vivir. O podés vivir la terrible experiencia que viviste con los chivitos, donde estresados al mango, asfixiados en muchos casos, angustiados a más no poder, sufriendo todo tipo de situaciones por darse cuenta de hacia dónde tenían que ir o hacia dónde los llevaban, intentaban resistirse. Vos y yo podemos decidir morir a lo terrenal para vivir en Cristo y someternos al señorío de Cristo, o podemos decidir resistirnos. Y créanme que cuando nos resistimos, nos va mucho peor. Padecemos mucho más. Y lo digo en primera persona. Muchas veces por resistir, someter ciertas cosas en mi vida al señorío de Cristo, me encontré estresado, angustiado, lleno de ansiedades, viviendo una manera que no quería, viviendo de una forma que no debiéramos vivir vos y yo. ¿Por qué? Por una sencilla razón: porque me resistí.
Y aún hay cosas en las que a veces me doy cuenta que me resisto y me digo, Sebastián, ¿por qué no seas tan cabezón? Y a veces somos tan cabezones que no nos damos cuenta que cuando nos resistimos es peor. Que lo mejor que a vos y a mí nos puede pasar es justamente someternos al señorío de Cristo e ir a la cruz, a morir. La oveja, claro, huele muerte y reacciona, huele sangre y reacciona, está llena de temores. Todo le es desconocido y ello, muchas veces la lleva a resistirse, a llenarse de temor, de angustia, de ansiedades. No nos olvidemos que Jesús también como humano estaba transitando un camino que no merecía y que no conocía. Pero si Él no hubiese decidido someter su carne, su voluntad, sus emociones, sus pensamientos al Padre, la cosa para nosotros hoy sería diferente. Hoy Jesús te invita a vos y a mí hacia la cruz para que podamos vivir, pero no sin antes advertirte que las emociones, los pensamientos, la carne y la voluntad, sin ser sometidas, no nos van a dejar llegar a eso. Muchas veces, cuando ese sometimiento no es tal en nuestra vida, se nos hace imposible llegar a la cruz. ¿Por qué? Porque le damos lugar a ello. Y el espíritu se apaga. Y nuestra carne se potencia. Y nuestros pensamientos egoístas se potencian. Y nuestras emociones fluctuantes se potencian. Y nuestra voluntad no es la voluntad de Dios. Puede que a lo mejor huelas un poco de sangre. Puede que a lo mejor la veas. Puede que a lo mejor veas muerte. Puede que a lo mejor el camino sea desconocido. Pero quiero decirte algo, lo mejor que nos puede pasar es ir a la cruz. Lo mejor que a vos y a mí nos puede pasar es ir a la cruz. Para que no vivamos de la manera que muchos han decidido vivir. Muchos viven resistiéndose. Muchos viven resistiéndose. Y se llenan de temores, de ansiedades, de dolor. Por eso Pablo nos insta, dice en Romanos 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si nuestro viejo hombre muere, entonces vivimos para Cristo. Es importante que vos y yo vayamos a la cruz día a día. ¿Cuesta? Claro que cuesta. A veces me siento como esa ovejita rumbo a la cruz. Voy, me siento y me doy cuenta que hay un montón de cosas que quieren embargar mi cabeza, pensamientos, cuestiones, responsabilidades. Tengo tarea en primero tratar de calmar a la ovejita. Y empiezo a cantar y le digo al Señor, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Vamos a ponerlo de pie. Aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho
corazón, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Decir ahí al Señor: Señor, gracias por esa cruz.